Buenas noches, alumnos. Quiero pedirles disculpas porque no voy a poder estar presente, por eso estoy haciendo la clase grabada. Yo a ustedes les había comentado que algunas de las clases iban a ser remotas porque yo tenía compromisos asumidos desde principio de año, que normalmente tocan día jueves, y en ese caso, como no puedo evitar estar en mi compromiso porque soy protagonista de eso que tengo que hacer, bueno, les voy a dejar en la plataforma grabada lo que sería la clase que, que tendríamos este jueves y nos volveríamos a encontrar nuevamente el jueves 12 en clase habitual a las 18 horas. Bueno, nosotros habíamos estado hablando de agentes de cambio en la última clase, que ustedes serían agentes de cambio, pero bueno, ¿qué es un agente de cambio? Es toda aquella persona que intervenga o algún medio que intervenga en la realidad social de los demás y que esté generando situaciones al menos de reflexión. Habíamos hablado de las TIC, de las tecnologías de la información, de los medios masivos de comunicación, como sería fundamentalmente la televisión, pero también todo lo que es streaming, Netflix, esas plataformas también son medios masivos, los medios gráficos, los diarios, los periódicos, revistas si las hubiere, que hoy es poco, libros, revistas, es poco lo que se consume, pero bueno, esos también son medios masivos. Los foros en los que muchos participan, en los foros de las redes fundamentalmente, las relaciones interpersonales que, que sostenemos continuamente y la segmentación de los mercados a través de la publicidad que llega con los estímulos estudiados en psicología del consumidor a distintas franjas etarias para captar la atención y satisfacer alguna necesidad real que la persona tenga o crear necesidades a través de las publicidades eh, para que lógicamente la persona compra. Sabemos que hay muchas publicidades con respecto a temas salud, muchísimas publicidades de medicación de venta libre, eh, particularmente que a veces me tomo el trabajo de prestar atención a eso, cada tanda, que es cada bastante corto tiempo las tandas, a veces normalmente son 10 sponsors en cada tanda y a veces son 7 8 medicamentos y no son los 10 medicamentos de venta libre. Bueno, eso genera cambios, ¿no? Porque ahí sabemos que de pronto podemos encontrar una medicación que vamos a la farmacia, la tomamos, que no es lo ideal, pero bueno, ese es el fin que cumple. Bueno, la diapositiva 53, que sería con la que comenzaríamos la clase de hoy, dice suponer no es saber, ¿sí? Y esto aplica a todo lo que venimos viendo sobre el tema de comunicación. Es imposible para el humano evitar suponer. Los humanos siempre vamos a suponer, a pesar de que es un ruido muy importante en la comunicación, es bastante difícil dejar de suponer porque cada uno de nosotros, al ser diferente al otro, percibe o espera que el otro perciba la realidad o da por hecho que el otro se va a dar cuenta de lo que se tiene que dar cuenta, porque yo supongo que si es psicólogo se tiene que dar cuenta, si es gerente se tiene que dar cuenta, si es operario se tiene que dar cuenta,
de temas de sentido común y a veces no es. El sentido común, dice un dicho, es el menos común de todos los sentidos, ¿no? A veces hay cosas que son eh, elementales, no sé. Se me ocurre en este momento pensar en los trabajos en altura. El domingo creo que vi que leí que había habido un accidente acá en la zona, no recuerdo dónde, donde dos personas habían caído de altura. Una se había dañado seriamente su cabeza y la otra tenía lesiones menores. Para trabajar en altura hace falta elementos de seguridad, hace falta ponerse un arnés, colgarse de algún lado. Y yo veo por ahí que uno pasa por obras donde hay albañiles trabajando, están parados arriba de un andamio que parece que si lo sopla se cae y no están colgados de nada. Entonces eh, ese tipo de cosas uno las mira desde afuera y dice, pero, ¿sí? Supone que esa persona trabajando a 2 metros o a los metros que esté, debería estar asegurada de algo por si tiene algún problema y se cae. Entonces, bueno, eso, todo el tiempo suponemos, a veces suponemos mal, a veces suponemos bien. Debemos evitar suponer y sí, en la mayor cantidad de veces posibles deberíamos evitar suponer. ¿Y cuál es la receta para evitar suponer? Si es relaciones interpersonales, preguntar. ¿Vos estás siguiéndome en lo que te estoy diciendo? ¿O tenés alguna dificultad para interpretar lo que te estoy diciendo? ¿Hay alguna palabra que digo que no se entiende? O las gestualidades, el tema de las gestualidades, que son por ahí esas que son las que generan por ahí mayores errores en la interpretación. Entonces, preguntar, tarea de la psicología social es la reflexión sobre la obviedad. ¿Qué es la obviedad? Eso que damos por hecho, porque es obvio, y es una palabra que la usamos muchísimo, pero nada es obvio, nada, sobre todo mirándolo fuera de contexto, porque muchísimas veces suponemos mirando fuera de contexto. Entonces, suponer no es saber. Saber se logra preguntando. Aunque sea la cosa más eh, obvia o simple, y aunque uno crea que si pregunta va a pasar por tonto, eh, sería mucho mejor preguntar. En términos de seguridad, no se dejan cabos sueltos, ¿sí? Cuando hay temas de seguridad y compañías que trabajan con seguridad que no dejan cabos sueltos. Pero esto que yo digo, ¿no? De las obras, estas dos personas, si se cayeron en altura, no sé si de 3 metros, no sé qué estaban haciendo, no tenían elementos de seguridad. ¿Por qué algunas compañías se ocupan específicamente de la seguridad? Tienen un técnico o un licenciado en higiene y seguridad para supervisar que todas las personas tengan los resguardos necesarios. Es que no me va a pasar nada. Si lo hago, hace años que lo hago y nunca me pasó nada, pero bueno, hasta que me pasa. Bueno, entonces la receta para evitar suponer es preguntar. Así y todo, a pesar de eso, muchas veces vamos a suponer desde lo que a nosotros nos parece que es tal o cual cosa o desde lo que esperamos que el otro se dé cuenta de tal o cual cosa. Bueno, la siguiente diapositiva dice explica series complementarias. Yo lo voy a dejar para volver el 12 con ustedes, esa la voy a pasar, que es la 54, para repasar, porque esto tiene que ver con repasar lo que vimos en la clase pasada, es las series complementarias explican cómo se constituye la personalidad humana.
Por lo tanto, es importante que lo repasemos porque es pregunta de parcial. Explique las series complementarias, es pregunta de parcial. A ver que no me está dejando mover el machete. Yo estoy con el power abierto mientras estoy... Perdón. Mientras estoy haciendo la clase con ustedes, estoy con el power abierto. Y si bien la diapositiva 55 muestra 3 círculos que tienen un punto de contacto en el entrecruzamiento de los 3, sistema social, sistema cultural y sistema de personalidad. Eso suma a nuestra personalidad, además de esto que vimos, del temperamento que es heredado, de las experiencias infantiles y los aspectos congénitos que marcan el carácter, también van a incidir en esos anteojos con los que vemos la realidad, también van a incidir la cultura y el sistema social donde nos estemos desarrollando. También va a ser de una importante incidencia el lugar donde nacimos y donde a lo mejor crecimos, va a dejar huellas. El sistema social, también en la actualidad, ¿no? O sea, nosotros debemos ir adecuando nuestro carácter, sobre todo, a las costumbres del lugar donde estamos viviendo, a las leyes, a las normas del lugar donde estamos trabajando y viviendo. Al menos así debería ser, que nos adecuemos para podernos sostener. Entonces, también eso tiene incidencia en la manera que tengamos de ver el mundo. Estoy medio confundida porque estoy buscando una diapositiva que entiendo que no la desarrollé. Acá está. ¿Dónde se originan, diapositiva 56, dónde se originan mis creencias? Recuerden que nuestras creencias son como nosotros vemos el mundo, desde lo aprendido por cada uno de nosotros, vemos el mundo desde ese tamiz, desde ese cristal, de esos anteojos. Nadie ve el mundo real. Cada uno ve el mundo desde sus anteojos. Después vamos a hacer esfuerzos por ver lo más parecido posible el mundo del otro. Después vamos a intentar, pero eso, nuestras creencias connotan la realidad que nosotros vemos. ¿Cuáles son orígenes? Nuestra cosmovisión. ¿Qué es la cosmovisión? El cómo, el entorno, ¿no? Nosotros en esto del sistema cultural y del sistema social nos movemos en un entorno, en una cosmovisión. Los aquí presentes vivimos en el Alto Valle del Río Negro, de Río Negro y Neuquén, en el Alto Valle, con una particular cosmovisión, con ríos caudalosos, con mucha vegetación, muy cercanos a nosotros las producciones de frutas que se cultivan. Entonces nuestra cosmovisión tiene que ver con eso. La provincia de Río Negro en sí misma tiene cuatro geografías muy diferentes. Tiene la zona montañosa. ¿Ustedes creen que las personas que viven en zonas montañosas
o las personas que viven en la costa, a la orilla del mar, tienen la misma cosmovisión, tienen el mismo contacto con el medio ambiente y tienen las mismas costumbres, maneras que los valles. Y además el Río Negro tiene tres valles que también tienen cosmovisiones bastante particulares, porque Valle Medio ya no tiene tanta vegetación como el Alto Valle, y Valle Inferior se está acercando al mar, por lo tanto tiene una visión mucho más del horizonte, ¿no? Entonces eso también hace que cada uno de nosotros eh, esté influenciado por eso, ¿no? Esté influenciado por el entorno. Las tradiciones y el país de donde venimos, la Patagonia es de cada pueblo un paisano, como se dice vulgarmente, eh, de distintas regiones de este país y de otros países. Entonces hay gente que viene de otros países, que tiene las tradiciones de su país, y hay gente que viene de otras regiones de este país, que tiene también sus particulares tradiciones. Y el grupo de pertenencia, el grupo al que hemos pertenecido o seguimos perteneciendo, donde nos hemos desarrollado. Ese grupo va a tener una influencia importante para esa construcción de nuestras creencias. Y luego, cada uno de nosotros, en función de todo eso, va a desarrollar sus propios valores, va a tener sus propias capacidades y va a elegir el contexto donde moverse de acuerdo a eso. Eh, Hay un ejemplo que a mí me gusta dar con respecto al grupo de pertenencia y las cosas que el grupo de pertenencia desarrolla en términos de habilidades en cada uno de nosotros. Yo cuento la historia de Mariano, que Mariano es un muchacho joven que, que creció, que fue a la escuela con mi hija y que después fue alumno mío, que fue egresado de una tecnicatura de seguridad e higiene en la que yo daba clases y después eh, trabajamos juntos en una empresa. Y Mariano es un chico sumamente hábil para un montón de cosas, es multifacético. Mariano hace, además de ser docente, de ser técnico en seguridad e higiene, de lo que vive y trabaja ahora, él hace albañilería, bien, hace durlo, muy bien. Si tiene que manejar y reparar un auto, lo repara. Si tiene que hacer tareas de electricidad, las hace. Si tiene que hacer tareas de plomería, las hace. ¿Y de dónde le vienen a Mariano todas esas habilidades? Mariano es hijo del segundo matrimonio de su madre, y cuando él nació, su madre, que había enviudado del padre de sus hermanos varones, él tiene varios hermanos varones, tenían al menos 20 años cuando él nació. Había un tapicero, un electricista, un mecánico, y él creció jugando con esas cosas. En su grupo de pertenencia habían oficios y él como niño, los niños son curiosos, los niños se meten, aprendió de sus hermanos todas esas habilidades. Y bueno, eso. Doy ese ejemplo para entender el grupo de pertenencia, ¿no? Cómo el grupo de pertenencia nos va a dar capacidades, algunas y otras. O sea, si uno crece en un grupo de personas intelectuales y sus capacidades van a estar orientadas hacia lo intelectual. Si uno crece en un grupo, como en el caso de Mariano, con muchos oficios, sus capacidades, si bien hoy él hoy, perdón, es docente y trabaja como técnico en seguridad e higiene, eh, tiene un montón de capacidad y se da mañana un montón de cosas. Entonces eso, el grupo de pertenencia donde nos desarrollamos,
va a darnos habilidades que se van a convertir en capacidades que van a hacer que nosotros vayamos por un camino o vayamos por el otro. La diapositiva que sigue habla de la cultura. ¿Por qué vemos cultura en enfermería? Porque ustedes van a tener que relacionarse con personas que vienen de distintos lugares y la idea es que puedan reconocer que la cosmovisión de una persona que viene de Bolivia, de una persona que viene de Chile, una persona que viene del noreste argentino o del noroeste, no es la misma de ustedes que son patagónicos. Y eso hace, aparte del arte, que es la enfermería, que es eh, trabajar con esas personas respetando su cosmovisión, que muchas veces tiene que ver con sus maneras de entender la salud, de entender la cura. Discúlpenme un segundo. Perdón, pero si ustedes ven el reloj que hay atrás, es hora de cena y yo estaba preparándome la cena para comer cuando termine con este video. ¿Qué es la cultura? Y es todo lo que nos acompaña. La cultura tiene que ver con la tecnología que nos acompaña, los elementos que usamos para cocinarnos, para hacer todo lo que hacemos, pero también con usos y costumbres. Y en la diapositiva que sigue, ahí vemos mucho de eso que también es el grupo cultural de pertenencia, que tiene que ver con los orígenes, a lo mejor de nuestra familia o los orígenes de los lugares del mundo que vinieron nuestros ancestros. Ustedes van a ver que hay una columna celeste o turquesa que habla de orígenes individualistas y otra amarilla que habla de orígenes colectivos. Las culturas de origen sajón y eslavos, Alemania, Gran Bretaña, países nórdicos, algunos países del este de Europa, tienen una tendencia social más hacia los logros individuales y son mucho más reticentes en los contactos corporales, son mucho más alejados en los contactos corporales. Y las culturas de origen latino, las griegas, las italianas, españolas, francesas, aún algunas africanas, algunas árabes, tienen más tendencia social a lo colectivo, o sea, a relacionarse entre personas y a ser mucho más efusivos en los contactos corporales. Entonces, bueno, en los apellidos que nosotros tenemos, hay también mucho de eso en el comportamiento de cada uno de nosotros y eso tiene que ver también con las creencias que vamos a tener y nuestras maneras de conducirnos en relación con los demás. Con respecto a la diversidad cultural en salud, es de lo que estamos hablando, es ustedes van a tener pacientes con distintas tradiciones, con distintos valores, con distintas costumbres, con distinto tipo de prácticas, con distintas creencias sociales, con distintos modelos de cura
y donde la medicina alopática muchas veces va a ser versus prácticas alternativas, ¿sí? Hay muchas personas y hoy hay toda una importante tendencia en el mundo a la vuelta a, a lo natural con respecto a la salud, ¿no? Y entonces, bueno, hay situaciones que la medicina alopática las cura y sin la medicina alopática no habría cura. Si hay infecciones, por ejemplo, y hace falta penicilina o antibióticos de otra naturaleza. Pero por ahí hay personas que consideran que con todo lo que está a su alrededor, que la naturaleza les ofrece, eh, se pueden curar y por ahí cosas más leves, más livianas, o enfermedades más simples, tienen un modelo de cura natural y lo aplican porque tiene que ver con sus creencias. Hay creencias sociales también mucho que ver, mucho con estas cosas como curar el empacho, curar la ojeadura, ese tipo de cosas que son creencias y que pueden servir si la persona tiene fe, pueden servir. Hoy hay mucho médico que le valida a la mamá que lleve al nene a curar el empacho o el mal de ojo. Está validado porque también sabemos que un importante ingrediente en la salud y en el ánimo humano es la fe. Y después, bueno, hay distintos modelos de cura, hay como para que nosotros lo sondiemos esto en Aluminé, se construyó un hospital intercultural que funciona para las comunidades mapuches que están cercanas, que habitan en esa zona, y que es una interesante experiencia del gobierno neuquino, porque allí hay medicina alopática y medicina autóctona de la gente que vive en ese lugar, y eso se hizo en función de reconocer que los naturales de la zona les costaba acercarse al hospital tradicional, sobre todo por la orientación de las camas. Para ellos estar internados es realmente muy importante que la cabecera de la cama esté hacia el este. No recuerdo en este momento cuál es el fundamento filosófico de eso, pero lo podemos googlear Hospital Intercultural de Aluminé y lo van a encontrar, es muy interesante el proyecto, realmente es muy interesante. Allí pueden ser internadas personas, el hospital está construido de una manera que da hacia el este una parte, tiene una forma semicircular y allí se atiende si hay una situación, pongámosle una apendicitis, ¿no? Esa la tiene que atender la medicina alopática, el modelo de cura ahí es una intervención quirúrgica, pero por ahí pueden haber otras situaciones que la Machi las puede ayudar a resolver, entonces trabajan asociadamente el personal de salud de ese lugar con los naturales del lugar para llevar adelante la diversidad cultural en salud que hay en ese lugar. Es muy interesante poder googlearlo y verlo porque creo que es el único hospital intercultural que tiene Sudamérica, me parece, si no estoy equivocada. Bueno, y volvemos, hablando de estos temas, volvemos a nuestro cerebro. En la diapositiva 60 tenemos el cerebro y sus dos hemisferios y las funciones que cumplen
ambos hemisferios del cerebro. El hemisferio derecho es el emocional y allí tenemos alojada la intuición, lo simultáneo, el entrar y salir de situaciones, lo receptivo, lo imaginativo y lo impulsivo. Tengan en cuenta que nosotros somos seres emocionales. Ante cualquier situación que atravesemos, primero es la reacción emocional. La reacción emocional es automática. Sobre ella es poco lo que se puede hacer. Inmediatamente de la reacción emocional cruzamos al hemisferio izquierdo, que es analítico, es secuencial, es activo, es realista y es controlado. O sea, ¿qué hacemos cuando llueve? Si salimos a la calle y está lloviendo, ¿qué es lo automático que la mayoría de las personas hace cuando llueve? Cubrirse la cabeza. Inmediatamente es como ponernos algo sobre la cabeza, ponernos la mano en la cabeza. Es una acción automática, inmediata, y luego pasamos al otro hemisferio a mirar bajo qué techo o bajo qué ala nos podemos poner para no mojarnos. Entonces, el impulso es el hemisferio derecho. El control lo hace en la realidad de la situación el hemisferio izquierdo. Todos funcionamos así. Ambos hemisferios están unidos por un cuerpo calloso, adentro con miles de terminales nerviosas que hacen a la simultaneidad, a entrar y salir de emoción a razón, de razón a emoción. Recordando que ese cuerpo calloso es más ancho en las mujeres que en los varones. Esto tiene que ver con las diferencias morfológicas del cerebro según el género. Una de las diferencias morfológicas importantes del cerebro entre una mujer y un varón es el cuerpo calloso, que es más ancho en las mujeres que en los varones, lo que nos da a nosotras la posibilidad de entrar y salir, la simultaneidad más rápido de situaciones, hacer ese movimiento, ¿no? De ese cambio, hacerlo más rápido. Volvemos a revisar en esta imagen de cerebro que está en la diapositiva 61, estas dos estructuras que pertenecen al cerebro límbico, no siendo las únicas estructuras del cerebro límbico, pero son con las que yo trabajo para hablar del cerebro social. Y acá volvemos a las creencias y volvemos a las series complementarias. En esta imagen nosotros podemos ver una pequeña estructura de color rojo que es la amígdala y una estructura de color celeste, azulina, un poquito más grande, que se llama hipocampo. Hay otra encima de ella que se llama tálamo. Nosotros el hipocampo es esa alargada que está al lado de la amígdala. En ese hipocampo es donde quedan alojadas disposiciones particulares y únicas de cada uno de nosotros que se han sucedido en momentos de nuestra vida y que van a ser esas que se van a activar en el presente con un factor desencadenante. Nosotros vamos a tener una respuesta amigdalina, esa es la frase que usa la neurociencia, una respuesta amigdalina frente a una situación de este momento, del aquí y ahora, y que desconocemos el origen de esa reacción. Eso es
una disposición que ha quedado guardada, no es la única, todos nosotros tenemos varias disposiciones guardadas que un factor desencadenante del presente me la activa, tenemos una respuesta amigdalina y eso hace que eh, tengamos una emoción que muchas veces no sabemos cuál es el origen de ella. Para explicar las disposiciones, yo también lo voy a anotar para cuando tengamos la próxima clase podamos charlarlo ese tema, a ver si ustedes han entendido esas disposiciones de las que hablan las series complementarias, que son eventos que han quedado guardados sobre todo de la primera infancia, algunos de la vida en gestación también, que van a hacer que en un momento dado de la vida, un factor desencadenante, así lo llaman las series complementarias, va a activar una respuesta que yo no tengo claro de dónde viene. A mí me gusta poner ejemplos con esto y creo haber hablado ya con este grupo de un ejemplo de una persona que yo estuve entrenando hace un par de años. Yo les hablaba del chaleco marrón de cuero para explicar esta disposición, ¿sí? Acá se trata de un varón de 40 y tantos años que es el gerente operativo de una compañía importante en Plaza Winkle y que cuando estábamos trabajando estos temas de las disposiciones, él en un momento dado me dice, el gerente operativo de una compañía que tiene 100 empleados y que trabajan para servicios petroleros, muchísimo, y a su compañía entran a diario personas a cerrar negocios o a pedir hacer negocios. Y él me dice, sí, yo tengo bastantes problemas cuando hombres de mediana edad que vienen vestidos con el chaleco marrón de cuero, yo tengo bastantes problemas con ellos porque la verdad que a mí me genera una reacción de a esas personas no querer atenderlas y él es la persona que las tiene que atender. Entonces, bueno, nos ponemos a indagar de dónde cree él que viene esa respuesta automática si él no, ¿por qué la tiene? ¿No? Entonces, vamos rememorando y él se acuerda que cuando iba al jardín, él nació con un ojo con estrabismo, el maestro, él tendría 4 o 5 años, el maestro le hacía bullying y el maestro iba vestido con chaleco de cuero marrón. Yo aprovecho esa anécdota real y concreta para explicar las disposiciones. A él, en esa edad, recuerden que las primeras experiencias infantiles son muy importantes para esas disposiciones que son de honda raigambre, dice Peter Senge, que es un escritor que yo leo. De honda raigambre, están instaladas en nuestra vida a edades muy tempranas y a veces son difíciles de recordar sus orígenes. Él, hasta este evento, hasta que charlamos esto y él pudo tomar conciencia que esos varones que él atendía, que vendían vestidos con el chaleco de cuero marrón, no tenían nada que ver con lo que a él le había pasado, porque a él le pasó cuando era chico y hoy tiene 40 y tantos. Entonces, tomar conciencia, recibir al mensajero, digo yo, no matar al mensajero, a mí me permite hacer un salto en calidad y mejorar la comunicación con personas con las que no tenía una buena comunicación, porque eso estaba ahí como una dificultad, como un obstáculo en esa comunicación. Bueno, yo lo dejo anotado para traerlo en la próxima clase con ustedes, a ver si
podemos hablar sobre eso, ¿no? Porque a todos nos pasa, todos tenemos disposiciones, la mayoría de nosotros no sabe qué disposición es, pero una situación del presente activa una respuesta que para mí puede llegar a ser extraña, pero que yo la tengo y que me dificulta una relación con otra persona o me condiciona la relación con otra persona. Nosotros tenemos en la zona frontal de nuestro cerebro el comando de decisiones a corto plazo. Las decisiones importantes, aquellas que hay que meditarlas, aquellas que hay que hacer todo un análisis, son en las zonas de parietales. Acá al frente, que es donde nos vemos con el otro, son a corto plazo. Y estas decisiones, que son las emocionales más rápidas, las que estamos tomando todo el tiempo, cuando vamos manejando, cuando entramos a un lugar, cuando estamos trabajando, cuando estamos haciendo, esas requieren de parte nuestra algún tipo de ejercicio para que sean más acertadas. Porque muchas veces en la urgencia o en el que me están apurando o en el trauma, en el caso de ustedes, en situaciones de trauma, en situaciones de que hay que tomar una decisión muy rápida porque el paciente ha entrado en un cuadro de emergencia, las ansiedades nos juegan una mala pasada. Entonces, es muy importante estos tips de la diapositiva 62 a poner en práctica. Trabajar mi autoliderazgo. ¿Y qué implica trabajar mi autoliderazgo? ¿Qué implica aprender a liderarme a mí mismo? Trabajar con mis emociones. Esto es un proceso de inteligencia emocional. Revisar qué me pasa frente a una situación de mucha presión, cómo yo reacciono frente a una situación de mucha presión y buscar herramientas que me permitan bajar los decibeles porque tengo que actuar. Si yo pierdo el control, estoy probablemente perjudicando a la persona con la que tengo que hacer alguna intervención. Entonces, son muy importantes la actividad física, algo que en enfermería es bastante complejo, porque sobre todo si ustedes tienen turnos rotativos, se hace bastante difícil tener un ritmo de actividad física, pero la actividad física lo que me va a permitir es, aunque sean 15, 20 minutos, liberar endorfinas como neurotransmisores en mi cerebro, y eso me ayuda a mantener un estado de ánimo mucho más activo. La nutrición, otro factor que es también bastante complejo, comer sano, comer saludable, comer a horario, comer tranquilo, en una profesión como la de ustedes y en turnos rotativos es bastante difícil porque es más rápido comer harinas, comer al paso, es mucho más rápido, entonces esas dos partes es algo que hay que balancear bastante. Técnicas del control del estrés. Es muy importante dedicarle, aunque sea 10 minutos a mi día, para meditar. López Rossetti, que es un cardiólogo argentino que está muchísimo en las redes y que normalmente se
particulariza por él dejar una receta firmada por él con un consejo cortito. Él tiene un instituto en Buenos Aires donde enseña el control del estrés. Y él dice que la primer medicación para el control del estrés es la meditación. ¿Qué hace la meditación? Libera serotonina. Y cuando nosotros tenemos liberación de serotonina, estamos más serenos, vamos a tomar decisiones con mucha más tranquilidad. ¿Qué es meditar? Aquietar la mente. O sea, si tuviéramos que definir rápidamente la meditación, decimos que es una técnica de aquietamiento de la mente, pudiendo poner la mente en foco en una sola cosa. ¿Eso qué es lo que hace? Además de liberar serotonina, oxigena mi cerebro y me permite tomar decisiones mucho más asertivas. Yo siempre digo que nosotros, si podemos hacer alguna actividad física, como es caminar, que es lo más simple, podemos hacer 2 por 1, porque caminando podemos estar meditando. Neurocientíficos que yo sigo, como Mario Alonso Puig, él te dice que 10 minutos por día puede ser suficiente y que 1 minuto, dice Mario, 1 minuto de meditación ya hizo un cambio importante en el cerebro humano. Entonces podemos caminar, vamos con los ojos abiertos claramente, y podemos poner en foco la mente en cómo apoyamos el pie en el piso, o cómo movemos los brazos, o cómo vamos respirando, y hacemos 2 por 1. Hacemos actividad física y meditamos, y les garantizo que cuando estamos de regreso nuestro estado de ánimo cambió absolutamente. Liberamos endorfinas y serotonina. Técnicas de entrenamiento cognitivo. Es muy importante que hagamos algo una vez al día distinto de lo que hacemos rutinariamente. Bailar, por ejemplo, que hasta en lugares de trabajo hasta eso es posible hacerlo. Algún juego de cartas, hoy las computadoras y los celulares tienen jueguitos que lo que hacen es sacar al cerebro de la zona de confort y ponerlo en jaque a juego solitario, ese tipo de cosas. Pueden llegar a servir para hacer algo distinto a lo que estoy haciendo durante toda mi jornada laboral. Sonreír, mostrarnos los dientes, mostrarnos los dientes, aunque sea de póker, este movimiento muscular, como nuestro cerebro es literal y responde como muy obediente a nuestras acciones y a nuestros movimientos físicos musculares, aunque sea una sonrisa de póker, este movimiento hace que el cerebro lo asocie con un estado de ánimo positivo y nos libera endorfinas también. Otra cosa que es muy importante para la liberación de dopamina es las actividades sociales, tener encuentros con amigos, encontrarnos con amigos o abrazarnos, los abrazos, el abrazo con quienes nos queremos es un liberador de dopamina que nos hace sentir también muy bien. Respiraciones, la respiración es una técnica indispensable frente a una situación de estrés o a una situación muy conmocionante. Respirar hondo, inflar la panza y liberar suavemente. Nadie se va a dar cuenta que lo estoy haciendo,
suavemente libera mi tono muscular y oxigena mi cerebro. Hay una meditación que la aprendí hace poco con una colega, que es con la mano. Yo, a ver, lo voy a hacer con esta mano. Es comenzar, se comienza por el otro lado, pero me parece en esta postura de cámara más fácil así. Yo inspiro, sostengo, expiro, inspiro, sostengo, expiro, inspiro, sostengo, expiro, inspiro, sostengo, expiro, sostengo, expiro. Esto 2 veces que lo hiciéramos, que incluso la persona con lo que lo aprendí es instructora de yoga, dice que, bueno, uno puede, no necesariamente tengo que tener la mano en el aire, puedo poner la mano sobre la mesa y estarlo haciendo. Si estoy apoyado en una mesa, yo en este momento lo estoy haciendo, y eso ayuda enormemente a oxigenar y a relajarnos también. Incluso con eso puedo estar haciendo una meditación. Si yo estoy haciendo solamente enfoco en este movimiento que hago con el dedo, haciendo entrada y salida de aire y retención, puedo estar haciendo una meditación. Todas estas simples cosas se llaman gestión moderna del aprendizaje. La gestión moderna del aprendizaje es sumamente necesaria en estos tiempos de tanta incertidumbre, de tanta tensión, de tanta presión que recibimos a diario, todos, y sobre todo ustedes que están trabajando con el dolor ajeno y tienen que acompañar esas situaciones de dolor. Esto que yo he propuesto es todo gratis, salvo la comida. La comida la tenemos que comer aquí o allá. La comida hay que comprarla igual, estemos en nuestra casa o en nuestro trabajo, la comida hay que comprarla igual. Es lo demás, salir a caminar es gratis, meditar es gratis, sonreír es gratis, hacer respiraciones es gratis, hacer actividades cognitivas, conductuales es gratis, ponerme a bailar, ponerme a jugar algún jueguito de esos interactivos o que están en los dispositivos, generalmente es gratis, y de verdad ayudan enormemente a llevar adelante el día a día de muchas horas de trabajo y de cansancio que por ahí las personas llevamos adelante. La cotidianidad está cargada de mucha presión, y en el trabajo de ustedes, y sobre todo los turnos rotativos, se hace complicado. También si tengo cargas familiares, o sea, ustedes salen del trabajo, si tienen hijos, tienen que volver a sus casas y estar con sus hijos. Y eso también puede reducir las horas de descanso. Por lo tanto, estas pequeñas o grandes cosas son muy, muy importantes. Acá la diapositiva, y ya con esta voy a estar terminando esta clase. La diapositiva 63 es una escalera donde yo les propongo a ustedes que intenten medirse en qué escalón sienten que están. Si estoy sentada en el primer escalón, digo no lo haré. En el segundo digo no puedo hacerlo. Y ya cuando me paro en el tercero digo quiero hacerlo. Y en el otro os digo, ¿y cómo tengo que hacerlo? ¿Cómo hago? Y pongo un pie en el escalón que sigue y digo, voy a tratar de hacerlo.
y me doy cuenta que puedo hacerlo, por lo tanto lo hago y llego al final de la escalera diciendo que sí se puede. Esto es algo cotidiano. Habrá situaciones que nos es más fácil subir toda la escalera que otras. Eh, Habrá a lo mejor situaciones laborales que son más fáciles de remontar que las personales o viceversa. Habrá personas a las que les resulta más fácil remontar las personales que las laborales. Eso tiene que ver con cada uno de ustedes, con su temperamento, con sus aprendizajes, con su voluntad, con su compromiso con ustedes mismos. Lo concreto es que todo se puede. Y yo siempre digo esto, ¿no? Que hay una sola situación de la que ya ninguno de nosotros volvemos, que es el trajecito de madera cuando estamos con los piecitos ahí para adelante. De esa situación ninguno de nosotros vuelve, pero de todas las demás siempre hay posibilidades y hay oportunidades de intentar hacerlo. Es realmente importante para esto que nuestro pensamiento sea positivo y que la conjugación del verbo sea en presente. Esos dos tips que me faltaron en la gestión moderna del aprendizaje son dos tips invalorables. Evitar usar verbos de connotación negativa y usar verbos de connotación positiva. Por ejemplo, el paquete de los verbos con co: colaborar, compromiso, acompañar, cooperar. La mayoría de los verbos con con son verbos de connotación positiva. Eh, el verbo agradecer, el verbo aprobar, el verbo poder, el verbo elegir, son verbos de connotación positiva y además muy, muy potentes cuando los usamos. Entonces, bueno, tomar conciencia de cómo nos hablamos a nosotros mismos y cómo hablamos con los demás, y ver qué frases usamos y poder, si son negativas, convertirlas en positivas, es un ejercicio volitivo de un cierto tiempo, 15, 20 días, de yo ser consciente de qué estoy pensando. No quiero fumar más, por ejemplo, cambiar por quiero dejar de fumar. Hacer ese ejercicio con nuestra cabeza, al cabo de un cierto tiempo, no muy largo, yo empiezo a cambiar conexiones neuronales. Y después, siempre el verbo conjugado en presente. En lugar de decir podría, decir puedo. Porque ¿qué pasa con ese, no me acuerdo cómo se llama ese tiempo de verbo, ese tiempo de verbo podría, debería, querría? Es nuestro cerebro el que lo asocia con una situación a futuro. Por lo tanto, cuando yo digo debería comer mejor, debería comer más saludable, y el cerebro dice, bueno, capaz que un día de esto. En cambio, si yo digo debo comer saludable, el cerebro me pone en acción inmediatamente. Entonces, esos dos tips, que son tips de PNL, son importantísimos para cambiar nuestros días. Esto tiene que ver con ese enorme descubrimiento de las neurociencias, que es la neuroplasticidad del cerebro. ¿Por qué nuestro cerebro es neuroplástico? Porque si nosotros cambiamos, no es que sea de plástico, si nosotros cambiamos nuestra manera de pensarnos, vamos a cambiar nuestras conexiones neuronales, vamos a reformular, a reorganizar nuestro esquema mental. De esa manera, eh, lo dice Mario Alonso Puig en un libro que se llama, me olvidé, pero es como empieza con re,
eh, reorganizar, nosotros podemos reformular, reorganizar en nuestra manera de pensar y estaremos cambiando nuestra vida. Bueno, he estado una hora charlando con ustedes en esta clase. Espero que la puedan ver en la tarde de mañana. Ustedes, como es remoto, pueden elegir el horario. No vamos a estar de 18 a 20 en clases, sino que ustedes van a tener en un video de YouTube esta clase grabada y lo van a poder ver eh, en el momento que quieran antes de la próxima clase del jueves 12 de septiembre. Les pido disculpas, ya les expliqué al comienzo que yo tengo una agenda de algunas actividades comprometidas los días jueves desde el mes de marzo, por lo tanto se me hace muy difícil modificarlo porque justo coincide una parte con el horario de clases, así que no va a ser el único jueves con el que ustedes se van a encontrar con un video. Entiendo que es una vez al mes, eh, así que bueno, una vez al mes ustedes van a tener una clase en video eh, donde vamos a ver los temas que siguen en el desarrollo de la cátedra. Bueno, buenas noches, muchas gracias a todos y buen fin de semana para todos.